Se dio en los años 1700 y 1800. Antes de la revolución, el gobierno era una monarquía absoluta. Tenía todo el poder concentrado en el rey y se creía que este poder provenía de Dios. La sociedad era estratificada y estaba dividida en estamentos. Los más privilegiados eran la nobleza y el alto clero, que tenían propiedades, no pagaban impuestos y ocupaban cargos públicos. El resto de la población eran los burgueses, artesanos, trabajadores urbanos, campesinos y el bajo clero. Quienes pagaban impuestos eran pobres y algunos analfabetos. Los burgueses cuestionaban la monarquía y querían la división de poderes y el voto popular. La economía estaba en crisis y por eso el rey quería aumentar los impuestos y que también los nobles lo paguen, lo que inició la revolución nobiliaria, con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional, para dictar una constitución sin tener en cuenta el poder del rey. La constitución y la reunión fue porque los estados generales convocaban a los tres estados, el alto clero, la nobleza y el pueblo. Cada estado tenía un voto y por lo tanto el pueblo nunca triunfaría. Por eso tenían el voto por cabeza y como el rey se negó, surgió la asamblea y la revolución. En 1789 el rey intentó disolver la asamblea del tercer estado. Los campesinos, agobiados por la pobreza, malas cosechas y el desempleo, protestan en las calles de París dirigidos hacia la Bastilla, donde se encerraban a los opositores del rey, y allí liberaban a los presos y tomaron armas. Atacaron castillos y casas de nobles, quemaron documentos que decían que eran siervos de la nobleza, y finalmente el rey no logró disolver la asamblea, y esta siguió sesionando. El rey no estaba de acuerdo con las medidas que tomó la asamblea. Muchos nobles y representantes del alto clero se fueron de Francia para buscar apoyo de los reyes de países vecinos e iniciar la contrarrevolución, y los ayudaron porque no querían que les pase lo mismo y perder el poder. Esto se fue considerando una traición y la Asamblea Nacional declaró el fin de la monarquía y la reemplazó por La asamblea se dividía en grupos, los monarcas y los patriotas. Los patriotas se dividían en los realistas, en los girondinos y en los jacobinos. Las medidas que tomó la asamblea fue que eliminó los privilegios de la nobleza. Se creó la Guardia Nacional, un ejército a cargo de la Asamblea, se dio a conocer la Declaración de los Derechos de los Hombres y los Ciudadanos que determinó la igualdad de los hombres ante la ley. Los bienes de la Iglesia pasaron al Estado, creó una constitución con la reforma de gobierno monárquica y parlamentaria. La forma de gobierno era la república y fue el primer periodo de participación popular. Se dictó la primera constitución, la constitución del primer año, que decía que todos los varones mayores podían votar. Los otros países europeos formaron una alianza para luchar contra Francia. Por ese motivo el gobierno revolucionario tuvo que gastar mucho dinero para ganar la guerra y el pueblo empobreció. Organizaron un comité de vigilancia de sospechosos y opositores. Luego la república fue reemplazada por otra forma de gobierno que tomó las siguientes medidas. Los vencedores de los jacobinos pretendían esta estabilidad interna. Dictaron la constitución del tercer año y determinaron que el gobierno está a cargo de un directorio designado por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo era bicameral. Se estableció la libertad del comercio. Se necesitó al ejército para reprimir oposición. En la guerra contra las potencias europeas se obtuvieron triunfos. Napoleón comienza a destacarse por sus... Napoleón comienza a destacarse y llega al poder en un golpe de Estado apoyado por el directorio. Él establece el consulado como forma de gobierno conformado por 3 personas. Napoleón tomaba decisiones sin consultar y comenzó a concentrar todo el poder en él, y esto hace que se pierda el sistema republicano logrado por la revolución, pero igual no vuelve a haber monarquía absoluta. Napoleón era apoyado por la burguesía y los sectores populares por proteger la industria, subir los salarios y respetar la propiedad privada. Además sancionó el Código Civil que recogía toda la legislación civil de la revolución. Además se anexaron territorios a Francia llamados repúblicas hermanas. Luego Napoleón se convierte en emperador tras expandir la revolución por Europa junto con las repúblicas hermanas. Reorganizó el Estado y tenía apoyo interno. Concentra todo el poder y aspira a formar un imperio continental. Además pretendía ocupar territorios y aprovechar sus recursos. Logra avanzar sobre varios países e impone el bloqueo continental a Gran Bretaña para que no comercie con otros países europeos. Intenta llegar a Rusia pero lo derrotan y esto fue el comienzo de su final. Los países europeos se aliaron y lo vencieron en la batalla de Waterloo y estos países recuperaron sus monarquías.